Bien, hemos estudiado brevemente esta operación con vectores al que llamamos producto escalar, donde lo único que hemos dejado sentado es que el producto del vector A con el vector B, producto punto, se podría calcular multiplicando el módulo del vector A multiplicado por el módulo del vector B y por el coseno del ángulo que forman ambos vectores, en este caso alfa. Bien, esa relación lo hemos expresado anteriormente. Ahora vamos a complementar este conocimiento del producto escalar con lo que llamamos los vectores de posición. Por ejemplo, ¿no? Pero antes de eso, esta expresión la vamos a aplicar para poder multiplicar vectores unitarios especiales, puesto que todo vector ahora, de acá para adelante, va a ser expresado en función de estos vectores unitarios IJK, característicos de un sistema de referencia como es el sistema cartesiano o el sistema rectangular. Si yo aplico esta expresión al multiplicar, por ejemplo, I por J en producto punto, ¿a qué va a ser igual? Y el vector unitario I y el vector unitario J forman un ángulo de 90 grados. Entonces el coseno de 90 grados es 0. Entonces prácticamente este producto se anula o su resultado sería 0. Lo mismo va a suceder J si yo multiplico J producto punto con K, sería igual a, al ser 90 grados, el ángulo que forman J con K, también coseno de 90, 0. Y de manera análoga, si yo multiplico K punto I o el vector unitario I, forma 90 grados, coseno 90, 0. Bien, entonces, cuando multiplico en producto escalar o producto punto, vectores unitarios diferentes, el resultado es 0. Y entonces me pregunto, ¿no? ¿Qué pasará? En algún momento me voy a encontrar con este producto, ¿no? El vector unitario I multiplicado por el mismo vector unitario I. En ese caso, el ángulo que forma sería 0 grados. Y coseno de 0 es 1. A ver, vamos a aplicar entonces esta expresión. El módulo de I es 1. Aquí también 1. Coseno de 0 es 1. Entonces este producto va a ser la unidad. De manera análoga, si yo tengo el producto de J por J, al ser iguales, ese producto sería la unidad. Lo mismo sucede para el vector unitario K. El producto entonces es 1. Bien, entonces solamente vamos a considerar los productos de vectores unitarios iguales, puesto que cuando son diferentes se anulan. Y entonces ahora sí, con este conocimiento, vamos a operar, por ejemplo, ¿no? Sea. Si tenemos los vectores, el vector A y el vector B, donde yo voy a expresar de esta manera. Primero, el punto A
A ver, lo vamos a operar en un sistema de referencia donde las componentes van a ser X, Y, Z, es decir, un sistema rectangular, donde las componentes de este punto, por ejemplo, 2,3,1. Ahí tengo la componente o simplemente el punto, punto A, ¿no?, cuyas coordenadas sería 2, 3, 1. Todo punto está asociado a un vector. O sea, ahora podemos trabajar indistintamente al punto con sus coordenadas o simplemente le asociamos el vector a partir el vector A, que sería un vector de posición, a partir de las coordenadas de este punto. Sería 2i más 3j y más k. Así sería expresado entonces el vector A. Si yo tengo el punto B, por ejemplo, menos 3, por ejemplo 1, y aquí menos 2. Si yo tengo las coordenadas rectangulares del punto B, puedo yo expresarlo como un vector de posición. Entonces sería menos 3i más j nada más, porque aquí es 1 positivo, y menos 2k. Bien, entonces a estos puntos A y B le hemos asociado estos vectores de posición A y B. Entonces ahora voy a operar, o me piden operar, calcular nos van a pedir calcular, o dentro de algún estudio, un fenómeno, por ejemplo trabajo, vamos a aplicar el producto punto. Siempre más adelante nos vamos a encontrar con esta operación, por eso que tenemos que estudiarlo. Bien, entonces me va a pedir multiplicar el vector A punto vector B. De esa manera tendría que entonces tener, como ya tengo la expresión de ambos vectores, simplemente lo voy a multiplicar. 2i más 3j más k, voy a multiplicar con el vector b, que sería menos 3i más j menos 2 veces k. De esa manera. Entonces, cuando tengo la multiplicación de dos vectores que están expresados en términos de i, j, k, intuitivamente, como asumiendo las leyes del álgebra, tendría que multiplicar el 2 con este primer término. Este 2i tendría que multiplicar con el segundo término, y este 2i tendría que multiplicar con el tercer término. Así tendría que hacer. Y lo mismo para el 3j. Primero multiplicar por este primer término, luego multiplicar por el segundo y multiplicar por el tercero. Y de manera análoga va a suceder para el k. Tendría que multiplicar con estos tres términos, con el i, j, k. Y entonces nos recordamos que por este conocimiento, si yo multiplico
vectores unitarios diferentes me van a dar igual a 0, o el resultado es 0. Entonces ya no es necesario multiplicarlo. Entonces cuando tenemos un producto punto, solamente nos vamos a concentrar el i con el i, es decir, ahí, el i con el i, el j con el j y el k con el k. Listo. Solamente concentrarnos en ese producto, puesto que punto i es 1. Y solamente es como si operáramos los, digamos, coeficientes o la parte numérica que acompaña a estos vectores unitarios. Y entonces eso hacemos. Entonces tendríamos que el vector A en producto punto con el vector B va a ser igual. Ahora nos concentramos solamente en las abscisas o solamente las componentes del vector i. 2 por menos 3 menos 6. Ahora los j, 3 por 1, positivo más 3. Y los k sería 1 menos 2 menos 2. Porque i por i, 1, j por j, 1, k por k, 1. Bien, entonces nos limitamos solamente a operarlo. Acá tendríamos menos 3, menos 2, menos 5. Y entonces el producto punto, como se puede apreciar, de dos vectores es un escalar. De ahí viene su nombre, producto escalar. Nos tiene que salir un número, positivo, negativo o 0. Entonces, ya tenemos el producto punto de estos dos vectores de posición. También pudimos hacerlo de esta manera, solamente tomando en cuenta los puntos. Si a mí me pide el producto punto A punto B, entonces sin asociar un vector de posición, yo podría trabajar solamente como pares ordenados o ternas. En este caso sería 2, 3, 1 en producto punto con el otro, que sería menos 3, 1, menos 2. De esa manera nada más. Se sobreentiende que este sería la abscisa, la ordenada y la componente en Z, ¿no? Entonces vamos a trabajar abscisa con abscisa, ordenada con ordenada y las componentes Z con la componente Z. Y entonces tendríamos que el producto A punto B sería igual, ¿no? 3 por menos, o 2 por menos 3, menos 6, 3 por 1, más 3, 1 por menos 2, menos 2, que operando tendríamos menos 3, menos 2, menos 5. Sale lo mismo, ¿no? Entonces podríamos operar de esta manera, o también tomando en cuenta las componentes de los vectores dados. Es así entonces como se opera el producto escalar, ¿no?, de dos vectores, ya en términos de IJK, o simplemente como pares o ternas que son componentes de un sistema de referencia. En este caso, el sistema de referencia que estamos tomando en cuenta es el sistema rectangular, ¿no?, o las coordenadas rectangulares. Bien, entonces
Ahora vamos a ampliar también nuestro conocimiento del producto vectorial. A ver, es importante también dominar, entender bien el producto vectorial o el producto ASPA, ¿no? O sea, esta operación con vectores es importante, nos vamos a encontrar también más adelante cuando estudiemos algún fenómeno que está relacionado con esta operación. Lo único que hemos dejado sentado anteriormente, porque ya lo hemos tocado, era lo siguiente, ¿no? Que el módulo de este vector A aspa B o producto vectorial B, su módulo era igual al área del paralelogramo que forman los vectores A y B, ¿no? Eso es lo que hemos dejado sentado, el área del paralelogramo. Entonces solamente eso es lo que hemos dicho. También una de las características de este vector producto vectorial, si yo tengo el vector A y el vector B en esta, digamos, distribuido de esta manera o en esta posición, ambos vectores forman un paralelogramo al trazar justamente paralelas, ¿no? Entonces el producto de A por B era un vector perpendicular a ambos vectores o simplemente perpendicular al plano que forman los vectores A y B. Pero la dirección no lo habíamos explicado muy bien. ¿Por qué hacia arriba, no? ¿Por qué? ¿Por qué no hacia abajo? Entonces ahí se hace uso de la regla de la mano derecha. Entonces este producto A por B no es conmutativo, ¿no? No es lo mismo A por B que B por A, es diferente, ¿no? A por B, mira, barre desde A, vamos hacia B, así estamos barriendo, estamos dirigiendo, digamos, hacia B, desde A hacia B. Entonces con la mano, la regla de la mano derecha, ¿no? Con la mano derecha nos posicionamos en A y barremos en B, y el pulgar indica la dirección del vector A por B. Si fuese al revés, B por A, yo tendría que ubicar de esta manera y barrer, y entonces el pulgar se va hacia abajo, ¿no? De esa manera. O también la regla de la digamos de la tuerca, ¿no? O el caño de agua, digamos. Si yo tengo A por B, voy hacia A, de A hacia B, estaría yendo en ese sentido. Entonces ahí estaría abriendo el cañito, ¿no? Entonces al abrir, se va hacia nosotros, ¿no? Este vector entonces sale. En cambio, si cierro de B a A, si voy de B a A, tendría que cerrar de B a A, en esta dirección. Entonces, antihorario se está cerrando. Entonces se va a meter, este vector B por A se metería hacia adentro de este plano. Entonces, hay que tomar en cuenta esa regla, ¿no? Para darle dirección a estos vectores. Entonces, lo mismo va a suceder cuando analizamos estos vectores, fíjense, y JK, que es lo que nos interesa, ¿no? ¿Por qué? Porque todos nuestros vectores de acá para adelante lo vamos a expresar en términos de IJK. Ya todo vamos a trabajar IJK. Entonces nos vamos a encontrar con estos productos. Y por J, a ver, cuando va antihorario, fíjense, aquí también va antihorario, sale, ¿no? Igual por acá. Si va antihorario,
es decir, I por J, el resultado es K. Si multiplico J por K, antihorario también, el resultado sería I. Y si multiplico K por I, antihorario también, lo que resulta es K. Entonces, esa regla lo tenemos que tomar en cuenta, porque vamos a operar bastante más adelante. Entonces empezamos I por J. Voy a multiplicar I aspa, ¿no? Estamos ahora en el producto vectorial, producto aspa. I por J. ¿A qué va a ser igual? Está antihorario. I por J, K. Importante saber este resultado, ¿no? Ahora J por K. J por K. Aspa, ¿no? ¿A qué va a ser igual? J por K está antihorario y entonces positivo. Y por último, K por I. El vector unitario K por I. Antihorario, entonces J. Ese conocimiento lo tenemos que tener claro. Ahora, ¿qué pasa si es al revés? J por I menos K. ¿Por qué? Porque es horario. J por I, horario. Entonces, ojo, ¿no? A ver acá. Vamos a hacerlo con otro color. Debemos de recordar, ¿no? Si yo tengo I por JK, entonces si yo cambio J por I, entonces este vector unitario K se va hacia abajo y entonces sería menos K. Hay que tomar en cuenta, ¿no? Porque no es conmutativo. La variación va a ser en el signo. Y K por J entonces, J por K es I, pero K por J menos I. Igual por acá. K por IJ y por K va a ser igual a menos J. Y cuando son iguales, por ejemplo, I por I, ¿a qué va a ser igual? Vamos a ver por acá. A ver, habíamos quedado en que el módulo de este vector producto aspa o producto vectorial A por B simplemente era el área del paralelogramo. Pero si yo calculo el área de este paralelogramo, voy a llegar a la siguiente fórmula. A ver, por acá. El módulo de este vector A por B va a ser igual al módulo de A que multiplica al módulo de B y vamos a multiplicar por el seno. Esta vez es por el seno, el ángulo que forman A y B, es decir, alfa. Esa va a ser la fórmula. Entonces el I con el J van a formar un ángulo de 90. I por J 90. Pero cuando multiplico I por I, sería el ángulo 0 grados. Y seno de 0 es 0. Por eso que la multiplicación de vectores unitarios iguales es 0. Es 0. Entonces solamente vamos a tomar en cuenta la multiplicación de vectores diferentes, ¿no? I por J, I por K, J por I. Y ahí ya no es la unidad, sino es otro vector, ¿no? Sabemos por definición que el producto vectorial de dos vectores A por B en este caso es otro vector, ¿no?
podría llamarle C, le estamos llamando A por B. Entonces nos va a salir siempre otro vector. Entonces es diferente, bastante diferente cuando trabajamos producto escalar, ¿no? El conocimiento es diferente. Aquí de repente es más sencillo calcular. Ahora tenemos que, para multiplicar, primero tenemos que tomar en cuenta la regla de la mano derecha o este conocimiento, ¿no? Puesto que vamos a trabajar siempre con estos vectores. Entonces, muy similar, a ver, ¿cómo voy a calcular si yo tengo, por ejemplo, un punto, el punto A, digamos, asociado, el punto A, debo conocer sus coordenadas, por ejemplo, 2, menos 3, por ejemplo, 4. Ahí tengo el vector A, no, el punto A, que lo puedo asociar a un vector de posición. El vector A va a ser igual 2i menos 3j más 4k. Ya tengo entonces el vector de posición A. A ver, lo mismo vamos a hacer para el punto B. Por ejemplo, 3 números pequeños, menos 2, y por ejemplo otra vez un 2 positivo. Y tendríamos para este punto, dentro de un sistema de coordenadas, en este caso cartesianas, x, y, z, puedo asociarlo, el vector B, y a expresarlo como IJK, ¿no? Vectores unitarios especiales. Sería 3i menos 2j y más 2k. Y entonces ahora me va a pedir calcular A por B. ¿Cómo voy a calcular ahora? A ver, por acá. Me van a pedir calcular A aspa B. ¿Cómo voy a calcular? Ese va a ser el reto. Bien, entonces aquí ya no es tan sencillo, ¿no? Tenemos que resolver con una teoría de los determinantes, ¿no? De esta manera. Vamos a resolver una determinante, donde la primera fila van a estar ubicados los vectores unitarios y J y K. Ahí tenemos en la primera fila IJK. En la segunda fila va a estar las componentes del vector A. ¿Y cuáles son las componentes del vector A? O por acá o por acá. Es lo mismo, ¿no? 2, menos 3 y 4. Y en la tercera fila van a estar las componentes del vector B, que sería 3, menos 2 y 2. Y vamos a tener que resolver esa determinante. Y ahora la pregunta es ¿cómo se resuelve eso? Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? A ver, vamos a primero, ¿no? Lo vamos a resolver de esta manera, ¿no? Vamos a tener un factor para i, es decir, voy a tratar de operar el i, la componente del vector i. Voy a anular la fila y voy a anular la fila y la columna, así. Entonces solamente me voy a quedar, voy a explicar solamente para la componente i. Estoy anulando esta columna
y esta fila. Y me voy a quedar con estos números. Estos. Al multiplicar en aspa, obviamente, en aspa, voy a obtener la componente de i. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces cuando anulo la columna y la fila para i, voy a obtener el coeficiente o la componente. Entonces voy a obtener algo aquí que voy a multiplicar por i, de esa manera. La regla dice primero más, luego menos. Hago lo mismo para el j. Voy a anular su fila, su columna mejor dicho, y su fila, y me voy a quedar con estos números. Ahí voy a operar y me sale algo, j, y le acompaño el vector unitario j. Lo mismo hago para el k. Anulo su columna y su fila, y me voy a quedar con estos números, y operando voy a obtener algo. Pero acá la regla tenemos que tomar en cuenta: más, menos, más. Algo voy a obtener y le acompaño k. Y a ese algo vamos a calcularlo por acá. Entonces lo primero que tenemos que aprender es eso. Más para el i, menos para el j y más para el k. Y ahora sí vamos a operar. Vamos a obtener esta componente para el i. Entonces tendríamos lo siguiente: a por b va a ser igual. A ver, anulamos, estoy calculando la componente para el i. Anulo su columna, su fila, y me he quedado con estos números. Entonces en aspa multiplico menos 3 por 2. Siempre primero positivo. ¡Wow! Menos 3 por 2. Entonces tendría menos 3 por 2. Ya multipliqué estas dos diagonales. Menos. Siempre primero más, luego menos. Y ahora voy a multiplicar menos 2 por 4. Menos 2 por 4. Y ahora sí le voy a acompañar el i. Ya está. Entonces, todo este componente lo voy a calcular operando de esa manera. Primero positivo, menos 3 por 2, menos 2 por 4. Ahora el signo menos. Y voy a hacer lo mismo. Para el j anulo esta parte y también anulo esta parte, o sea, la columna y la fila. Y entonces me quedaría con este 2 y este 2 y este 3 y este 4. Primero positivo, 2 por 2, 2 por 2, ahora negativo, ¿no? Menos la otra diagonal, 3 por 4. Operando todo eso, voy a obtener la componente de j. Ahora para la componente de k más, y ahora vamos a multiplicar, primero anular su columna y su fila. Primero positivo en esta diagonal, 2 por menos 2. 2 por menos 2. En esta diagonal, menos 3 por menos 3, ¿no? A ver, lo vamos a poner así, por menos 3. Y le acompañamos el vector unitario k. Bien, entonces, operando, tendríamos lo siguiente. A ver por acá, menos 6. Y por acá tendríamos
menos 8 con este menos más 8. Y le acompañamos el vector unitario y. Menos. A ver, operamos por acá. 2 por 2, 4. Menos 12. Y le acompañamos el vector unitario j. Más. Lo que está operando sería menos 4. Y por acá sería menos 9 con este menos más 9. Y le acompañamos el vector unitario k. Seguimos operando. A por b tendríamos lo siguiente. Menos 6 más 8, 2. Y ya tendríamos la componente para el i. A ver por acá. 4 menos 12 sería menos 8. Con este menos más. Más 8 entonces j. Y por acá tenemos 9 menos 4, 5. Más 5. K. Bien, entonces de esa manera hemos logrado calcular el producto aspa o vectorial de estos dos vectores, ¿no? Del vector A y del vector B. Y entonces de esa manera hemos ampliado este conocimiento tanto del producto escalar como del producto vectorial. ¿Por qué? Porque vamos a encontrarnos más adelante con estas operaciones, ¿no? Ya de repente con magnitudes conocidas, ¿no? Ahora lo estamos haciendo de manera general como vector, ¿no? Como vector. Estudiaremos diferentes fenómenos y ahí sí ya vamos a saber o trabajar. De repente el A va a ser una fuerza, el B va a ser una distancia, qué sé yo. Entonces, o un desplazamiento. Entonces, es importante dominar estas operaciones, ¿no? Tal vez esta de acá es un poco trabajoso, no difícil, solo saber el método, ¿no? La manera de operar. Creo que no está sencillo, es un poco operativo, no está difícil, es un poco operativo nada más, que podemos sin ningún problema realizar pues esta operación del producto vectorial.